Se clasifican, bueno, ahora vamos a empezar. El inversor por el tipo de fases, monofásico y trifásico. Que se puede hacer otro inversor bifásico, tetrafásico, se puede. En el estómago de potencia es posible todo eso, pero no tiene aplicación práctica. ¿Para qué hacemos un bifásico o un tetrafásico? Sería para aplicaciones muy específicas. En realidad nosotros usamos un monofásico o trifásico. Entonces, se puede, por el número de fases, se divide en monofásico y trifásico. Después tenemos otra clasificación por el número de niveles. Hay inversores de dos niveles. E inversores multinivel. El inversor multinivel sería inversores de más de dos niveles, es decir, 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles, etcétera, hasta el infinito, ¿no? En teoría. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar nosotros en teoría, es lo que vamos a hacer, por ejemplo, dos niveles, hay monofásico, 2 niveles, hay trifásico. Multinivel, ya no existen monofásicos, multinivel solamente son los trifásicos. En la aplicación, pero en teoría nosotros vamos a trabajar como un monofásico el multinivel, pero en la aplicación ya no tiene sentido el multinivel para los trifásicos o el monofásico. ¿Dónde usamos esto? Estos de 2 niveles se utiliza en baja potencia. En baja potencia. Los multinivel, no, este es 2 niveles acá, para baja potencia. El multinivel, o los multinivel, que serían estos de acá, de 3 niveles, de 4 niveles, hasta aquí 1500 niveles, para mediana potencia y para alta potencia. Ahí es su aplicación. Entonces, en el caso de ustedes, ¿dónde más les interesa? O sea, ¿qué inversor les interesa más aprender o saber? Es este, el multinivel. Pero para conocer cómo trabaja un multinivel, tienen que saber primero el de 2 niveles. Lo que van a hacer ustedes en el laboratorio, ¿cuál sería? Multinivel. Yo les he dicho, hay que armar un inversor trifásico, nada más. Pues no les he dicho de cuántos niveles, nada. ¿Cuál sería el que armarían en el laboratorio? 2 niveles, 2 niveles. El de baja potencia, porque ¿qué potencia tenemos ahí? ¿De dónde vamos a sacar? Esto se supone que trabaja en mediana potencia a los niveles de 10, 30 kilovoltios. Y en los de alta potencia sería 300, 400 kilovoltios, o sea, para transmisión. No, esto jamás vamos a poder implementar. El 2 niveles es para 220, 440, o sea, las tensiones de red. Entonces, y las potencias bajas, 1 kilovatio, 10 kilovatios, 15 kilovatios, etc. Entonces, este es el que vamos a implementar. Ahora, ¿dónde lo vamos a utilizar? Eso va a depender ya de ustedes. ¿Dónde lo van a aplicar? O sea, carga, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a controlar como carga? Ya tienen el inversor trifásico funcionando. Hay que ponerle carga. ¿Qué van a hacer? ¿Qué carga le van a poner? Puede ser un motor trifásico. Ese es un tipo de carga. El otro, la red eléctrica también puede ser, es otro tipo de carga. Otro, creo que esas serían las dos cargas que tienen aplicación, porque el resto no tiene sentido. Poner una carga resistiva es solo para probar que funcione, pero no tiene aplicación práctica. ¿Ya? Entonces, esto empezamos haciendo este monofásico en 2 niveles.
Luego pasamos al trifásico, 2 niveles. Y después pasaríamos a hacer los multiniveles. Para el examen, para el primer examen es monofásico y trifásico en 2 niveles. Es el primer examen. El segundo y el tercer examen ya son puro multinivel. Eso sería ya nuestros inversores. Entonces empezamos haciendo el monofásico de 2 niveles. ¿Por qué es de 2 niveles? ¿Por qué nadie ha preguntado eso? ¿Por qué le dicen 2 niveles? ¿Dos tipos de onda? No. Dos señales, ¿no? Claro, pueden ser 2 tipos de, pero no ondas, sino 2 niveles. En la salida solo vamos a tener 2 valores. Nada más. Potencia. Eso sería 2 niveles. Y 3 niveles. 3 salidas. 4 niveles. También no hemos hablado de la frecuencia. Ese es otro. Los de baja potencia utilizan alta frecuencia para obtener la tensión alterna. Y los de multinivel utilizan baja frecuencia. ¿Por qué razón? No necesita filtros, ¿ya? No es por. Aparte de eso, pero hay por las pérdidas. Por las pérdidas. Las pérdidas, eso tenemos que calcular, las pérdidas del inversor. Conforme la frecuencia es mayor, las pérdidas son mayores. Imagínense, en alta potencia tenemos cientos de amperios y tenemos miles de voltios. ¿Cuánta pérdida habría en alta frecuencia? Es irrealizable sería esos inversores. En cambio, en baja potencia tenemos decenas de amperios y voltajes de 220, 440, etc. Bajos voltajes. Las pérdidas se pueden controlar con disipadores térmicos. Del otro no. ¿Ya? Por esa razón no se utiliza alta frecuencia en los multinivel. El inversor está basado en el BAC. ¿Qué es el BAC? Ya hemos hecho el BAC. Ese es un BAC. Colocamos una tensión, una batería, un inductor, un capacitor, que es el filtro, la carga, el diodo y un interruptor. Eso ya lo hemos estudiado. Sabemos cómo diseñar el L, ya saben cómo diseñar el C. ¿Cuántos modos de trabajo tiene? 2, continua y discontinua, todo eso ya conocen. ¿El crítico no cuenta? De hecho, es el examen, cuidado. Los que no han hecho esto, estudien este circuito este fin de semana, porque de hecho es el examen. Pero el crítico no se contaba como una producción. No, el crítico es solo para diseñar. Ahí. Para diseño nada más. Y acá el diseño es diferente, pero está basado en esto, ¿ya? El inversor. En la salida, a la salida nosotros producimos un voltaje continuo. ¿Qué significa? Que este es un convertidor DC-DC o CCCC, como quieran llamar, de corriente continua a corriente continua. O sea, entra continua y sale continua. Pero nosotros queremos que entre continua y salga alterna, porque es el inversor. No que tengamos continua. Entonces, aquí la corriente, ¿cuál es el sentido de la corriente? Así. ¿No es posible la corriente en el otro sentido? O sea, ¿puede ir la corriente en ese sentido? Ya no está operando. No, porque este solo produce en este sentido. Para que produzca corriente en este sentido,
nosotros tendríamos que cambiar los componentes, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar eso. En lugar del interruptor vamos a usar el transistor. IGBT. Ese era, ¿no es cierto? Ahora fíjese la corriente, ¿cómo va a ir? Si queremos que retorne la corriente, vendría por acá, no pasa por el diodo, y por este tampoco. El IGBT solo conduce en este sentido, es unidireccional en corriente. Entonces lo que vamos a hacer para hacerlo bidireccional en corriente, vamos a colocar acá un diodo. Listo, ahora sí puede pasar la corriente por ahí. Pero cuando este interruptor está abierto, no va a poder pasar corriente por acá, la corriente tiene que ir por acá. Por lo tanto, el diodo no va a permitir. Pues el diodo hay que cambiarlo. Hay que colocar también ahí con su diodo. Ahora sí. Ahora sí, este circuito puede ser bidireccional en corriente. Miren, la corriente, por algún motivo, vamos a ver, la corriente viene por acá. Si este está activo, se va a ir por acá. Si este está activo, se vendría por acá. Ahora, vamos a colocar acá miren, tenemos un interruptor, dos interruptores, ¿no? ¿Los dos pueden encenderse? No, porque producirían un cortocircuito a la batería. Acá la corriente se incrementaría al infinito y volarían los dos IGBTs, quemarían. Entonces, el funcionamiento del interruptor tiene que ser complementario. Es decir, así. Cuando uno está encendido, el otro debe estar apagado. Si encendemos apagamos el interruptor 1, el otro debemos encenderlo. Nunca deben estar los dos encendidos ni los dos apagados. Los dos encendidos hacen un cortocircuito a la batería. Y si los dos lo apagamos, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué no pueden estar apagados los dos? No. No, yo les indico, o sea, les estoy diciendo que los dos encendidos, ya ahí está claro, ¿no? Cortocircuito. Si los dos lo apagamos, tampoco no se puede hacer eso. ¿Por qué razón? Por la corriente, ¿no es cierto? Tiene que salir. ¿Qué pasa con el inductor? El inductor se va a cargar con una corriente. Si lo abren los dos, esta corriente, ¿dónde va a ir? No, ¿dónde va a ir? Esto lo abren, ¿dónde va? Al inductor. Ah, no, mire, si nosotros hacemos, voy a poner como interruptor, ¿ya? Los dos como interruptor. Cada. Nosotros cargamos esto con una corriente. Bien. Si lo abren y lo abren, esta corriente que está acá, ¿por dónde va a cerrar el circuito? No, la batería está abierta también. ¿Qué pasa cuando una bobina cargada lo abre? ¿Pico? Produce un arco, un pico. un alto voltaje. No pueden abrir un inductor, igual que el capacitor, no lo pueden hacer cortocircuito. Un capacitor cargado, ¿lo pueden abrir? ¿Sí? No hay ningún problema, queda cargado. Un inductor es una fuente de corriente, ¿lo pueden abrir? No se puede, porque producen chispas, el arco eléctrico. El arco eléctrico, ¿qué significa? Alto voltaje, ese es alto voltaje. Entonces produciríamos un alto voltaje acá de miles de voltios. Ese voltaje va a quemar este y este. Bueno, entonces no se pueden abrir los dos, ni se pueden cerrar, ¿ya?
Por lo tanto, el problema es de la corriente. Entonces, quedamos en eso. Tiene que estar uno abierto y el otro cerrado, o bien el otro abierto y el otro cerrado. Ahora, con eso ya tenemos corriente en ambos sentidos. Podemos producir corriente así o podemos producir corriente así. Funciona. Pero la tensión, siempre va a ser positiva, porque este es un convertidor de corriente continua. ¿En qué ha variado? ¿Este sigue siendo un back o no? Sí. Es un back. ¿Y el back qué hace? El voltaje de salida, ¿a qué es igual? A D por el voltaje de entrada. Eso es el back. ¿Dónde va a producir tensión negativa? Si el voltaje de entrada es positiva, E. En otras palabras, así sería. Para producir negativo, ¿qué tenemos que hacer? ¿El D se puede cambiar de signo? No. Entonces la única forma, el E hay que girar. Y ahí producimos tensión negativa. Entonces ahora sí podemos producir tensión positiva y negativa acá, pero para eso tenemos que invertir la fuente, para producir negativa. Si queremos positivo, invertimos la fuente, etc. ¿Cómo hacemos eso como circuito? Pues aquí está el circuito. Vamos a copiar lo mismo, pero de otra manera. Es el primer interruptor. El segundo interruptor. Lo estoy copiando nomás. ¿Qué viene después? La carga. Luego, acá viene la batería, fuente. Listo, lo he copiado. Y esto cierra acá, ¿no? Sí. Este circuito y ese circuito es el mismo. Entonces este es un back. Entra continua, sale continua. Lo que les he dicho es lo que queremos para producir tensión negativa ya, tenemos que invertir esta fuente. ¿Cómo hacemos esa inversión? Usamos dos fuentes acá. ¿He cambiado el circuito? Igualito, está igual. Ahora va a ser E medios, para que sea la suma E. Dos fuentes en serie se suman. No hay problema. Este es E, no he cambiado el circuito. Ahora, este circuito sigue siendo back. Miren, va a producir corriente por aquí, va a la carga y va a retornar por la parte negativa de la batería. Pero no me produce el voltaje negativo. Sigue produciendo voltaje positivo en la carga. ¿Cómo hago para que produzca voltaje negativo? Lo siguiente. La tierrita. Abro este circuito acá y lo cierro en este punto. Voy a poner tierra, que es el común. Ahora sí, este circuito me produce voltajes positivos y negativos. A ver, veamos. Para producir voltaje positivo, lo cierro este interruptor, produzco positivo ahí. Para producir voltaje negativo, cierro este interruptor, produzco negativo ahí. Ya está. Entonces, abriendo esos puntos, ya tengo voltaje positivo y negativo en la carga. Entonces, ¿qué? Aquí en la carga. El voltaje de salida ya es positivo o negativo. Ya depende de mí, pues, cómo lo voy a cerrar, abrir esos interruptores para producir negativo acá. Positivo y negativo. Y la corriente va a depender
de la carga, porque lo que estamos generando nosotros es una fuente de tensión, no de corriente, de tensión. Generamos acá la fuente de tensión, la corriente depende de la carga que coloquemos ahí. Si nosotros generamos una fuente de corriente, entonces la tensión va a depender de la carga, o sea, al revés. Ese es el inversor de dos niveles o monofásico. A esto se le conoce como inversor. ¿Por qué dos niveles y monofásico? Ya está claro. En la salida vamos a producir dos niveles. ¿Cuáles? E medios y menos E medios. Listo. ¿Por qué monofásico? Es una fase. ¿Y por qué inversor? Porque tenemos entrada continua y como salida alterna. Ese es. Ahora, yo puedo cambiar el flujo de potencia. Flujo de potencia. O sea, esto que sea mi entrada y esto mi salida. Ah, ya, sí. Sí. ¿Se puede hacer? Sí, sí. Si yo hago eso, ¿qué sería esto? Ya no inversor, sino rectificador. Está convirtiendo la alterna en continua. Entonces, este circuito funciona como inversor, como rectificador. Va a depender dónde ponemos la carga. Nada más. Entonces, a ver, un inversor, voy a cambiar a rectificador. Para rectificador, aquí colocamos la fuente alterna. Esa es nuestra entrada. Y aquí colocamos la cosa. Carga. La carga. Un RL. Pero ¿qué tipo de carga? RL. Inversor. El inversor, ¿qué tipo de carga? O sea, hay que filtrar. ¿Con qué se filtra? Con capacitor. Capacitor. Y un inductor. Y ahora viene la carga. RL. O Así viene la carga. Entonces ahora fíjense, ahora va a ingresar por acá la potencia, viene por acá y va a ir a cargar nuestros capacitores y a la resistencia, ¿no? Si colocan acá una batería, lo que va a hacer es cargar la batería. Estamos trabajando como rectificador. Entonces, este circuito puede trabajar en 4 cuadrantes. 4 cuadrantes. Voltaje de salida, corriente de salida. Puede producir voltaje y corriente positiva. Primer cuadrante. Voltaje y corriente positiva. Entonces tenemos que fijar bien nuestra entrada para poder ver qué es cómo estaría actuando el inversor. Vamos a fijar bien regresamos a lo anterior. Coloquen acá la fuente de tensión continua. Ya no necesita, y acá coloquemos la carga para ver cómo está trabajando el sistema. Ya. O sea, el flujo de potencia va de la continua a la alterna. Si nosotros tenemos voltaje positivo y corriente positiva en la carga, y estaríamos trabajando en el primer cuadrante, ese cuadrante estaría trabajando, o sea, si producimos eso, este circuito estaría trabajando como inversor en este cuadrante. Si nosotros producimos voltaje negativo y corriente negativa,
estaríamos en el tercer cuadrante. Y el circuito también estaría trabajando como inversor. Pero si nosotros producimos voltaje positivo y corriente negativa, estaríamos en el segundo cuadrante. Conversor. Y el circuito estaría trabajando como Rectificador. rectificador. ¿Por qué? Y en el cuarto cuadrante producimos voltaje negativo, corriente positiva. También estaría trabajando como rectificador. ¿Por qué estaría trabajando ahí como rectificador? ¿Qué es un rectificador? El flujo de potencia va de la carga a la fuente. o mejor dicho, de la alterna a la continua. Ese es un rectificador. Acá tenemos voltaje positivo, corriente negativa. En el caso del rectificador, la potencia sería negativa. ¿Y potencia negativa qué significa? ¿Estás cediendo? Claro, estás retornando la potencia a la fuente. Y en ese caso sería rectificador. Si acá tenemos positivo y positivo, la potencia sería positiva. Estaría recepcionando energía, la carga. Por lo tanto, es un inversor. Depende de la potencia. Entonces, acá, ¿qué tenemos acá? Potencia en el primer cuadrante. Potencia. ¿Y qué es potencia positiva? Inversor. Potencia activa. Reactiva. No habría. Acá es la corriente y la tensión están en fase. Son positivas las dos. Por lo tanto sería cero. Aquí la potencia activa. Estás produciendo potencia activa. Y la reactiva cero también. ¿Está bien? Aquí la potencia Negativo sería, ¿no? negativa. ¿Y la reactiva? Pero No es cero. Acá estaría desfasada la corriente. O sea, te estás generando. Eso va a depender también del desfasaje. Porque si fuera un desfasaje de 180 grados, solo tendríamos potencia activa. Pero si el desfasaje fuera de entonces sí podríamos producir también potencia reactiva. Igual sucede acá. La potencia acá es negativa y la reactiva puede o no puede haber reactiva. Va a depender. Pues con razón conviene un inversor porque él es reactivo. No. El inversor, dependiendo de la aplicación, nosotros queremos, si quieres compensación de potencia reactiva. Claro. Entonces hay que producir una reactiva invertida a la que nosotros queremos compensar. Entonces con eso con este inversor se puede hacer ese trabajo. Ingeniero, ¿y podría funcionar también con un banco de capacitores en el caso del funcionamiento de tiristores, por así decirlo, para compensar o no? También. Pero el problema de los tiristores es que trabajan a la frecuencia de la red. Te produce mucho armónico. Por eso es que ya no funciona eso. Estos son los que han reemplazado este sistema. Estos no producen armónico. Entonces, El condensador filtra. si ustedes colocan un motor trifásico, un motor, monofásico, ¿no? En la carga colocamos acá un motor. ¿Cómo es el motor? M. Vamos a poner así. Y una M. Pero es el motor de alterna. Aquí el motor estaría girando, digamos, a la derecha. Horario. En este. Aquí Antihorario.
invertida, ¿no es cierto? Ya, si proporcionamos tensión y corriente positiva al motor, lo vamos a hacer girar en un sentido, digamos a la derecha. Si nosotros le proporcionamos tensión y corriente negativa, invertimos las tensiones, lo hacemos girar en el otro sentido. Ya tenemos el giro del motor. ¿Qué pasa acá? Ya no gira. O sea, está girando así. Pasamos para este lado, ¿qué pasa? Por inercia, sigue girando en el mismo sentido. Pero, como ya hemos pasado a corriente negativa, ¿qué sucede? Se va a ir frenando para cambiar la dirección y pasar a este punto. Entonces, en este caso sería frenaje. Fricción. Igual acá. Si quieren pasar de acá, pueden pasar también por este lado. Va a seguir girando y luego va a ir cambiando la corriente, ¿ya? Eso va a depender. Entonces, por eso, miren lo que sucede. En el motor acá, nosotros podemos colocar la tensión y la corriente en fase, pero eso no existe, ¿no? En un motor siempre vamos a tener consumo de potencia reactiva, acá también. Entonces, dependiendo del tipo de carga, este inversor va a funcionar. Quiten el motor, vamos a poner la red eléctrica. La red eléctrica es la carga ahora, ya no hay motor. Estamos proporcionando a la red eléctrica corriente y tensión positiva. ¿Ya? Podemos invertir la tensión y seguimos produciendo corriente positiva. Sí. Es que eso, vean bien, miren. Si nosotros, eso van a tener cuidado, este inversor puede funcionar como fuente de corriente o como fuente de tensión. Si ustedes hacen trabajar como fuente de tensión, la tensión es lo que vamos a controlar. La corriente lo produce en la carga. Si nosotros este inversor lo hacemos trabajar como fuente de corriente, nosotros controlamos la corriente y la tensión lo genera la carga. Eso es, ¿ya? Entonces, aquí, nosotros estamos produciendo voltaje y corriente positiva. ¿Qué cosa es lo que tenemos, lo que nosotros para conectarnos a la red eléctrica, qué necesitamos? ¿Generar tensión o corriente? Tensión. Corriente. Esas son nuestras dos cargas, cuidado para el curso. Las cargas que vamos a usar son o motor o la red eléctrica, nada más, porque es la que nos interesa. Pero para conectarse a la red hay que requerir tensión, fase y corriente. No, tensión, fase y frecuencia. No, la frecuencia la vamos a sincronizar, no hay problema. A lo que voy yo es esto, miren. Acá tienen la tensión alterna de la red eléctrica. 220, 380, lo que yo que sé. Pues, listo. Con este inversor vamos a generar una fuente de tensión alterna. ¿Pueden conectarlo? No. Sí se puede, pero los dos tienen que ser iguales, idénticos. Si este varía, este también. Si este sube, este es baja. Y eso no se hace, porque ¿cómo vas a seguir la tensión de la red? No se puede conectar eso. Entonces, aquí nosotros con esto no podemos producir tensión. Lo que tenemos que producir es fuente de corriente alterna. ¿Ah? Ahora, ¿pueden conectarlo? Sí. No hay problema. No hay problema. Se conecta. Entonces, cuando nosotros trabajemos como carga en la red eléctrica, aquí estamos produciendo corriente positiva. La tensión de la red es positiva.
que estén en fase o que no estén en fase, eso va a depender de nosotros. Vamos a suponer que estén en fase. Estamos produciendo solo potencia activa. ¿Ya? Ahora, queremos pasar a este cuadrante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Invertirlo todo. Pero no. O mejor a este cuadrante. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este. Invertimos la corriente. Sí, Al invertir la corriente, la tensión sigue siendo positiva. Sí, sí. Pasamos a este cuadrante. A este otro cuadrante. La tensión tendrás que invertir. La tensión está invirtiendo ahí. Porque es negativo. La tensión tendría que invertir. Sí. Ya. Y la corriente Se mantiene como lo hemos dejado anteriormente invertida. negativa. Sí. Igual con este, ¿ya? Entonces se puede producir aquí y aquí potencia reactiva también. Aquí también se puede producir reactiva, no, porque acá la potencia y la corriente están en fase. Pasamos acá desfasándolo, por eso producimos reactiva. Y así podemos producir. Cuando trabajamos la red eléctrica, ¿podemos pasar de acá directamente? No. ¿Qué pasa al siguiente cuadrante? De un cuadrante a otro no puede ser traducido. Siempre hay que pasar por la reactiva, ¿no? Producir reactiva. Bueno, eso va a depender ya del tipo de carga. Vamos a estudiar primero cómo funciona el inversor. Entonces nos olvidamos de... Entonces, en resumen, el inversor, cuando el flujo de potencia es en este sentido, es un inversor y es de tipo, no, VAC. ¿Por qué VAC? Porque la tensión de entrada debe ser superior a la de salida, si no, no funciona. Por eso es VAC. Cuando el flujo de potencia va en este sentido, es un boost. ¿Por qué es boost? Porque la tensión en la salida debe ser menor a la de la entrada para que funcione. ¿Eso qué significa? Si nosotros queremos acá obtener una tensión de 220 voltios, ¿cuánto pico necesitamos? 311 voltios, el valor pico. ¿Y cuánta tensión habría que colocar en la batería para producir 311 voltios? Si es un VAC. Debe ser mayor. O sea, como mínimo 311. Pero con eso no van a producir 311. Hay que colocarle un valor mayor. ¿Cuánto mayor? 440. Normalmente es 1.5 veces mayor. O sea, si acá necesitan 311, 520. 480. Sí, más o menos. Acá necesitan 480. una batería de... o sea, esta es recomendación, puede ser menos, ¿no? De 480 voltios. Bueno, no, en total. 480 voltios. En otras palabras, 240. ¿pueden poner 400 voltios? ¿Y producir 311? Sí, se puede. Su inversor trifásico, ¿con qué lo van a alimentar? Ese es el problema. Un trabajo. Entonces, Un trabajo elevado. en la teoría es fácil, 400 volts, 600 voltios, hablar de voltajes, esta pizarra aguanta 300 kilovoltios, etc. Pero en la práctica eso es otra cosa. Ya, pues, ahí es donde más se aprende. Ustedes tienen en el laboratorio un transformador trifásico, que ya lo han venido trabajando. Sí. ¿Cuál es ese transformador? ¿Cómo era nuestro transformador? Ustedes lo configuraban, la entrada y la salida, ¿no?
hemos trabajado estrella, en delta, ¿no? Delta. Y el estrella, Estrella. el secundario. El delta es 220 voltios, Ujú. ya, es su voltaje, soporta hasta 220. Y en el estrella, Siendo menos, era, ¿no? 70 me parece, por fase, ¿no? Sí. 70 voltios. 70. 70 voltios por fase. Entonces, ¿qué van a hacer con el trifásico que van a...? Claro, Al revés. aquí lo conectan Ya. para producir los 220, Ujú. ¿ya? En la salida. Y ¿Cuánto tienen que producir? 70. 70 por raíz de 2, boquetes eficaces me parece, ¿no? 100. 100. ¿Cuánto voltaje de batería necesitan? 150 para producir 220. ¿De dónde van a sacar los 150 baterías? Una batería. Continua. Baterías en serie, ¿no? ¿Cuántas baterías vas a comprar? 15 baterías. ¿De dónde sacamos? La energía no se genera, Varias. no se crea, Varias. ni se destruye, ¿correcto? Solo se transforma. ¿De dónde sacamos esa fuente de tensión, esa energía? Varias. Batería, no olvídense. Paneles solares, vas a comprar para No hacer llega, eso. no llega. Una lupa, Esa ¿no? sería otra fuente de energía también, paneles Una solares. lupa, ¿no? Tampoco. O sea, lo más económico, ¿cuál sería? Una fuente alterna. Es lo que hemos hecho en el primer semestre. Un rectificador. ¿De dónde van a tomar la fuente, la energía? De la red eléctrica. Tomamos la energía, lo van a rectificar a 150 voltios y después lo van a colocar al subtransformador y a su carga, a 220. Esta carga puede ser, como le digo, la red eléctrica. Entonces, toman energía de la red eléctrica y lo volvemos a meter a la red eléctrica. Lo que estamos haciendo es procesamos potencia, nada más. No vamos a generar energía ni lo vamos a destruir. Solo procesamos, tomamos y lo volvemos. Toman un poquito de agua del mar y lo vuelven a meter. Es lo que vamos a hacer. Un estudio. No van a tomar el agua del mar. Si toman el agua del mar se mueren, igual sucede con los equipos. Lo van a matar. Todo hay que procesar. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, por eso le digo, cuanto antes hay que comprar el inversor para poder hacer todas esas pruebas. Si no, bueno, ya saben entonces que cuánta de... Nos olvidamos de este circuito. Esto es para la carga, tipo de carga. Analicemos esto, ya ahí queda. Voltaje de salida. Vamos a poner acá. S1, S2. Dos interruptores. Ya saben que on, off, off, no hay más. ¿Se puede generar otro nivel? ¿Dos prendidos? No se puede prender los dos, los quemar. Los dos apagas. Tampoco. Por eso es dos niveles, nada más. Ya. Entonces, el voltaje salida, ¿qué sería igual? Cuando S1 está encendido y el S2 apagado. En positivo sería. Acá vamos a poner cambio ya no en medios, ya no usemos en medios, sino BDC medios
BDC menos. El total sería BDC. Entonces sería más BDC menos. BDC menos. Y acá, al revés, menos BDC menos. Eso es todo. Entonces vamos a... el voltaje de salida que vamos a producir en el frecuencia en el tiempo, vamos a ver. Entonces tendríamos acá el control. S2. Dos interruptores como control. Encendemos ese tiempo, el otro debe estar apagado. Ahora le toca al S2, lo encendemos. El otro apagado. Y así vamos. Fijamos nuestra frecuencia, cuánto tiempo lo van a encender y cuánto tiempo lo van a apagar. Es 0,04. Entonces, eso nos va a definir la frecuencia del inversor. Vamos a poner una frecuencia de 50 Hz. Trabajemos con 50 Hz porque el de 60 nos da un valor, no es entero. Si es 50 Hz lo que queremos producir a la salida, ¿cuánto sería este tiempo? 10 milisegundos. Este 20 milisegundos. ¿Qué significa? 10 milisegundos lo prendemos, 10 milisegundos lo apagamos y el otro va a seguirle el paso. Eso nos va a producir en la salida la siguiente forma de... Cuando S1 está prendido y S2 está apagado, tenemos BDC medio. Y cuando está prendido el otro, es menos BDC. Acá sería menos BDC. Otra vez. Ya está. Eso es lo que hemos producido a la salida. ¿Qué cosa es? Tensión. Ah, tensión no, ya pasó, ya la elaboré. No, falta. Terminemos esto, ¿Qué hemos generado en la salida? ¿Tensión o corriente? Es una fuente de tensión. Esta es una fuente de tensión. Por lo tanto, la corriente va a depender de la carga. ¿Qué carga le ponemos? Si le ponemos carga R, la corriente va a ser igual. La misma, está en fase igual. La misma forma de onda. Pero si le ponemos una carga RL, ahí sí cambia. ya pues pondremos una carga RL. ¿Cómo sería la corriente? Para ver picos. Cuadraditos. Entonces, para ver cómo es la corriente, vamos a hacer el circuito equivalente.
Para el caso cuando S1 está prendido y el S2 apagado, ¿cuál sería nuestro circuito equivalente? Vamos a poner este primer estado. Son dos, pues, ¿no es cierto? Los niveles. ¿Qué le ponemos? Estado, no es que vamos a confundir. Bueno, para la primera combinación, ya lo que sea. Etapa, ¿no? Etapa hemos llamado nosotros. La etapa 1, la etapa 2. Etapas de operación. En la primera etapa de operación, el interruptor 1 está cerrado, que significa que acá tenemos nuestra fuente de tensión VDC medios, cerrado, con su circuito, luego viene el inductor, luego viene capacitor, la carga. Sería. No, el capacitor. Carga. RL. No, claro, capacitor no, ni la carga. Acá tenemos que hacer una. ¿Por qué no meto el capacitor? Vamos a hacer una. Para la primera parte no entra filtros, ¿ya? No entra filtros, solo generamos formas de onda. Por lo tanto, retiremos los filtros, el filtro. Acá nosotros hemos puesto los filtros. Solamente así analicemos el circuito. Entonces sería acá cortocircuito. Acá sería cortocircuito. Esa sería la primera etapa de operación. Este es el voltaje de salida. Es simplemente una fuente de continua en serie con la carga RL. O sea, acá se genera una corriente IC, vamos a llamar. Es la misma corriente que está ingresando en el inductor. Entonces, acá estamos aplicando VDC medios. ¿Qué pasa con él? Si es carga de RL, ¿qué es lo que estaría? ¿Cómo sería la forma de onda de la corriente? Si no. Cuando se termine el ciclo, sigue entregando corriente. Está cargando. Está cargando. Sí. Vamos a hacerlo cargar. Pues. ¿En qué valor, desde qué valor hasta qué valor va a cargar? Diría 5%, 1,5%. Diríamos, si el circuito lo arrancamos, ¿cuál sería la corriente del inductor? Cero. Arrancaría de acá. Carga. Después de eso le aplicamos mismo circuito pero con esta fuente invertida. ¿Qué pasa con la corriente? 5 octavos. Descarga para otro lado. Pero ¿hasta qué valor? Por acá, digamos. Después volvemos a ponerle VDC medios. Carga, descarga, así va a estar, ¿no es cierto? Entonces nosotros no analizamos para procesos transitorios, no nos interesa cómo arranca, lo que nos interesa es sistema estable. Significa eso que la corriente ya tenía un valor, ya está estable. Vamos a ponerle ese valor y mínimo. Y luego le aplicamos VDC medios. ¿Correcto? Sí, entendí. ¿Hasta qué valor va a cargar? Hasta que se... ¿Pero qué valor sería este? Máximo. Y máximo. Y máximo, pero bueno, vamos a poner como mínimo y mayor. Pero ¿cuál sería en estado estable? Estos valores sería más, este sería menor. igual. Son iguales en estado estable. Así sería la corriente. Esta corriente I máximo en valor absoluto va a ser igual a la corriente I mínimo. Porque si no, si este va a ser diferente, pues cada vez va a aumentar más o cada vez va a disminuir. No, nunca se va a estabilizar. Tienen que ser iguales y ahí se estable el sistema.
Esa es la corriente para un caso RL. ¿Listo? Muy bien. Ahora viene la parte matemática. Al señor vamos a hacerlo trabajar ahí. ¿A qué es igual BC? Matemáticamente. Sería la curva. Acá está BC. ¿A qué es igual? La base de cobertura sería la variación por BDC medios. No. ¿Qué hemos visto en el primer ciclo, o sea, en el anterior? Esta es una onda periódica. Cualquier onda periódica se puede representar mediante series de Fourier. Entonces, ¿a qué sería igual? Una señal continua. 4 veces 4 veces el valor máximo entre pi. el valor máximo Entre pi. sobre pi, la sumatoria de todos los armónicos hasta infinito. ¿Qué armónicos? 1, 3, 3, 5, 5, etc. Todos los impares. ¿De qué señal? de la raíz cuadrada, de la. No la. El seno. Seno dividido entre 3. N, pero. N. No. n. Ah, claro, sí, es otro punto. Negativo, no era negativo. Ese es el voltaje representado en series de Fourier. ¿Qué significa? Que esta onda tiene la fundamental, tiene el tercer armónico, quinto, séptimo, etcétera, 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 todos los armónicos. Nosotros en la salida, si a esto lo alimentan, si esta forma de tensión alimentan un motor, a un motor le colocamos, la fundamental es la que produce. No, la fundamental se transforma en mecánica, en energía mecánica. La tercera, calor. Quinto, calor. Séptima, calor. Entonces, ¿cuál nos interesa? Solo la primera. Hay que filtrar tercero, quinto, que no aparezca. ¿Cómo hacemos eso? ¿Con qué filtramos? Capacitar. Con otra señal. Nada, no se puede. O sea, siempre te va a producir esa señal con el control que tenemos, hasta nuestro control. Siempre te va a producir esa señal de 2 niveles en forma de onda cuadrada. Si tú aumentas esto, el tiempo, lo único que vas a modificar es la frecuencia. Vas a hacerlo mayor o vas a hacerlo menor, pero seguimos teniendo esa forma de onda y el voltaje sería ese. Ahora vamos a la corriente. ¿A qué sería igual la corriente? Lo mismo que su impedancia. Lo mismo dividido entre Impedancia. la impedancia en el armónico. Si desean, pueden aplicar esto para encontrar la corriente. ¿Cuál sería? ¿A qué sería igual la corriente? Voltaje de A, una constante A por E a la menos Menos omega y T. O T respetado. T sobre tau. Primero todavía sin omega. Más Valor máximo. De la impedancia, valor máximo de la impedancia. PDC sobre 2. 12. Nada más. Esa es la corriente. Es continua, claro. Claro, esa es la corriente. En el otro caso vamos a tener otra corriente en este sentido cuando le apliquemos menos BDC medios, que es la segunda etapa de operación, la corriente ahora va en el otro sentido. Igual sería menos etc. ¿Ya?
¿Cómo encuentran el valor de A? Condiciones iniciales. ¿Cuál sería la condición inicial? Tiempo cero. Tiempo cero. Y 0 para t igual a 0 Correcto, menos y medio. menos i. Ah, sí, sí. Otra condición de frontera, ¿cuál sería? Más el máximo. En este punto, Iguales. la corriente es valor máximo y estas dos corrientes son iguales. Pueden igualar y de ahí se encuentra el valor de A. Lo mismo. Eso y esto deben ser Iguales. iguales. Allá. Esta es Fourier y esta es la resolución de las ecuaciones diferenciales del circuito eléctrico. Debe ser igual. Eso nos debe producir. Nos produce este tipo de valor. Bueno, entonces, acá lo podemos observar, ¿no? De esta forma de onda, el único que nos interesa es Primera ronda. este de acá. El resto hay que filtrarlos. Para filtrar, lo que nosotros usamos son, ¿qué cosa usamos para filtrar? Los filtros, ¿no? Filtros. ¿Pero qué tipo de filtros? Segundo orden, primero orden. Tenemos los siguientes filtros. Esto de los filtros todavía no para esta parte, el filtraje lo vamos a ver después. Los filtros son los siguientes. L, primer orden. Sí. Segundo orden. Segundo orden. Tercero. Tercer orden. Cuarto orden. Y así podemos seguir. Esos son los filtros que hay que utilizar para evitar el 3, el quinto, todo eso. ¿Ya? Aplican el primero, ¿funciona? Puede ser. Aplican el segundo, ¿funciona? Se me está complicando matemáticamente. Conforme van más subiendo, el orden del filtro es mayor. Para poder conseguir los valores, yo quisiera ya en la función de transferencia de este filtro, LSL, va a ser un sistema de tercer orden, bastante extenso. Y si suben un orden, cuarto orden, bastante extenso. Entonces se van a complicar más para poder diseñar el filtro. Segundo orden. Entonces, lo que recomiendan es para motores usan solo estos dos filtros, el L y el LC. Y para la red eléctrica, el LCE, el filtro de tercer orden. Más de eso ya no es económicamente, ya no funciona. Bueno, de acuerdo a lo que nos han requerido, esto del diseño de los filtros lo vamos a hacer después, todavía no vamos a ver ahora. Pero, de acuerdo a esto, dice que debemos utilizar un filtro LC. ¿Cómo sería nuestro espectro de frecuencia? ¿Cómo es el espectro de frecuencia? Una onda que se va suavizando pero con picos. Del voltaje. Tenemos, aquí está la frecuencia Sinusoidal. y acá está el voltaje. Voltios. ¿Cómo sería? Van caída. Tenemos la fundamental. Pico. A su valor. Luego, tercero. Más pequeño. Quinto. Sexto. Y así. F, 3, 5, 7. Si ustedes quieren aplicar un filtro, o vamos a aplicar un filtro, vamos a diseñar un filtro. Estos filtros son filtros pasabajos, que solo deje pasar F1 y F3, F5 los debe bloquear. ¿Cómo sería nuestro filtro?
debe dejar pasar eso. Acá le hacemos una frecuencia de corte que caiga de esa manera. Este que sería frecuencia de corte. Y el resto lo filtra. ¿Está bien? Ya. ¿A qué frecuencia se encuentra esto? Que habíamos dicho a 50 Hz. El tercer armónico, ¿a qué frecuencia se encontraría? A 150 Hz. ¿Está bien? Ya. Su frecuencia de corte debe estar entre la fundamental y la tercera frecuencia. Digamos, ¿cuánto le ponemos? 100. Listo. Pues ustedes seleccionan eso. Eso lo vamos a ver después, pero lo que quiero que sepan, lo van a ver. 100 Hz. De acá hasta acá tiene que morir, digamos, en que sea 140, ¿ya? 140 Hz. Tiene que haber una caída de 100 a 140 Hz. En 40 Hz debe caer el filtro. Si no, no va a funcionar. ¿A cuántos decibelios corresponde esa caída del tercero? Decibelios por década. 20, ¿verdad? 20 es esto. 5. 10. 20 sería esto. ¿Sí o no? Este es, ¿cuánto da esto? 40. Este es 20. 10 es igual. Conforme vamos subiendo, este sería 60. Este es que sea 20 decibelios por década. 10 entonces. 40, 60 y así. ¿Es posible obtener solo la fundamental de esta señal con estos filtros? No se puede. No es, en teoría no se puede, en la práctica peor. Claro, estamos más lejos todavía. Si en teoría no va a funcionar el filtro, en la práctica vayan a comprar su inductor, vayan a realizarlo con su capacitor, peor todavía va a ser, más todavía, porque estos son sistemas ideales de filtraje. Por lo tanto, ¿qué se puede concluir con este inversor? ¿Sirve o no sirve? Mucho armónico va a producir. Y el armónico va a producir, si fuera un motor, calentamiento, y también si la secuencia del armónico está al revés, frenaje del motor. Y el frenaje que produce la energía, calor. ¿dónde se va? Calor. No solo el calor. Si tú frenas al motor, la energía tiende a hacer regresar a la fuente. Si tu fuente no tiene la capacidad para aceptar energía, va a explotar. ¿Quién hace explotar? Los armónicos. Entonces va a depender de eso. ¿No? Este tipo de inversor, así como está con ese control, no sirve en la práctica. Pero este es el de 2 niveles monofásico. Terminamos. El voltaje de salida. ¿A qué va a ser igual? Esto es matemática, ¿no? Eso había que demostrar, ¿no? El voltaje de salida, ¿a qué sería igual? Hay que demostrar, a ver si puede usted demostrar esto. El voltaje de salida es igual
por el valor pico. A ver, mejor así. Voltaje de salida en valor RMS, que es igual. No, vean nomás la onda, es igual. ¿Para qué vas a...? Claro, matemáticamente sería la raíz cuadrada sobre 1 sobre el derivado integral de la integral del voltaje de salida al cuadrado en el tiempo. Ese es, ya, pero observando la onda, ¿qué sería? No constante, pero por ciclos. La BDC medios. Pero la raíz de 2. De raíz de 2. No, ¿qué? Ah, no, ves la Ah, es continua. Es igual. es lo mismo. Sí, continua también. Ya no hemos hecho eso la vez pasada. Sí, sí. Continua. Una continua. Su RMS Lo mismo. es el mismo valor. Si esto está elevado al cuadrado y esto está elevado al cuadrado, como lo tuvieran acá, es lo mismo, es una continua. Su voltaje RMS es Lo mismo. BDC. Demostrar los de BDC. ¿Ya? Está fácil para demostrar. Entonces, por un lado, muchos armónicos. Otra cosa interesante. Yo lo que necesito es controlar el voltaje de salida, ¿no es cierto? O sea, producir un voltaje de salida controlado. Por ejemplo, si yo quiero producir 220 voltios eficaces, ¿cuánto sería BDC? No, 400. 400. ¿No es cierto? El doble. Si yo quiero producir 500 voltios eficaces, ¿cuánto sería BDC? Entonces, lo que yo quiero es controlar el voltaje de salida de mi circuito, de mi inversor. ¿Qué tendría que modificar para controlar ese voltaje? La fuente. La única, pues constante esto. BDC nada más el único. Y voy a estar modificando mi batería para poder producir tensiones diferentes. No se puede. La batería es constante. Por ejemplo, paneles solares. Producen 200 voltios con paneles solares, que van a aumentar los paneles, van a bajar los paneles para producir diferente tensión. No. Entonces, este circuito no permite controlar el voltaje de salida y también estar full armónicos. Ese problema. ¿Ah? La corriente va a tener la misma cantidad de armónicos. Listo, hasta ahí quedaremos para este es el de 2 niveles monofásico. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, la distribución para Así va a venir el examen. Hablaban ustedes con RLE, un motor de alterna, o sea, de inducción. ¿Cómo lo van a modelar? Matemáticamente. Monofásico, ¿no? Monofásico. Porque acá ya no sería continua, acá es alterna. O sea, acá usaría un motor de alterna. con RL, ¿no? RL. Sí. No son RL. RL. Es que L es cuando mueve, ¿no? Para arriba o para abajo, depende, ¿no? RL también. Eso me están preguntando para su examen, ¿no? Ahí está. Les voy a poner la carga. No, ingeniero. RLE, pero la E, ¿qué es el? La fuente de tensión. No, en el de continua es RLE continua. En el de alterna sería RLE Alterna. alterna. Debo completar la onda.
Gracias.